Hola nuevamente, aquí estamos para continuar con el estudio de la palabra de Dios a través de la lección de escuela sabática. La lección que lleva por título Dios es fiel. Una lección que para esta semana nos traerá muchas enseñanzas que son de ayuda práctica en nuestro diario vivir. Quiero invitarles a que podamos tener palabra de oración. Padre, nos disponemos a estudiar su palabra y queremos hacerlo guiados por usted a través de su Espíritu. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios es fiel. ¿Cuántos creemos que Dios es fiel en sus promesas? Creería que todos. Y cuando hablamos de que Dios es fiel, quiero que vayamos al texto clave, que lo encontramos en Josué 21:45. Dice la Escritura: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Miren qué interesante cómo este texto encierra la fidelidad de Dios, que todo lo que Él había prometido lo había cumplido con Israel, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades. Dios había sido fiel porque había cumplido todas las promesas. Ahora, cuando vemos esto, entonces nos obliga a mirar al pasado. Y al mirar al pasado, una mirada hacia atrás, vean lo que dice Josué 21:43 al 45. ¿Qué dice la Escritura respecto a la fidelidad? De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Es interesante ver cómo la Escritura nos explica que Dios había sido fiel, incluyendo las promesas que le había hecho a los patriarcas. Cuando vemos esto y Israel podía ver hacia el pasado, una mirada al pasado, dice que toda la tierra, Dios les dio toda la tierra. 2, todos sus enemigos fueron vencidos y fueron sometidos por Dios a través de sus estrategias. Todas las promesas que Dios había hecho se habían cumplido. Todo, absolutamente todo se cumplió. Entonces, y Dios lo había jurado. Y cuando lo hace de esa forma, entonces encontramos que mirar al pasado da una certeza de lo que esperamos en el futuro. ¿Por qué? Porque la fidelidad al pacto de Dios era real. De parte de Dios no había fluctuación, no había incertidumbre. Dios había prometido, Dios había hecho un pacto y lo cumplió. Y Él lo que promete lo había cumplido. Ahora, toda esta retrospectiva hacia el pasado es contemplada y descubrimos algo. Y podemos destacar al mirar al pasado que Dios es fiel. Que Dios ha sido fiel con Israel por más de 40 años en el desierto. Cómo ellos lograron las conquistas, cómo ellos recibieron la tierra prometida, cómo ellos lograron las victorias de una manera extraordinaria. Gracias al poder de Dios, gracias a la grandeza de Dios. Pero ¿en dónde estuvo el secreto? ¿En dónde se puede destacar la razón por la que se logró el éxito? Vean lo que dice Josué 23:4 al 8. Dice la Escritura: He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras,
como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado en vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿En dónde estaba el secreto para lograr el éxito? ¿En dónde podían ellos encontrar el triunfo, el éxito? Fíjense de que el éxito nunca debe darse por automático o por sentado, no. Siempre el éxito en las cosas de Dios está relacionado a la obediencia a la palabra de Dios. Que es importante que nunca olvidemos que el éxito que usted y yo pretendemos obtener debe de estar siempre ligado o relacionado a la obediencia a la palabra de Dios. No puede haber éxito en la desobediencia, nunca. Ahora, ¿qué otra cosa? Las victorias de los israelitas no podían ser atribuidas a su fuerza y estrategia. Nunca pensemos que porque soy inteligente, que porque soy audaz, porque soy astuto, porque por mi fuerza he logrado esto. No, lo que usted y yo somos en la vida, todo lo bueno que somos en la vida, es por la intervención de la providencia. No nos jactemos, porque eso no es bueno. Del mismo modo, dice aquí, mire, la victoria espiritual sobre el pecado y la tentación ha sido asegurada a través del sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Usted quiere tener victoria sobre el pecado, yo quiero tener victoria sobre el pecado, solo la vamos a obtener a través del poder de Dios manifestado en la vida de Jesús. Pero el pueblo de Dios debe hoy confiar constantemente en la habilitación del Espíritu Santo a fin de vivir una vida triunfante. No vamos a obtener la victoria a menos que tengamos el Espíritu Santo. Ahora, cuando vemos esto, fíjense que está la otra cara de la moneda. Está el éxito, está el triunfo, está la prosperidad, pero también está el fracaso, la derrota y la miseria. Entonces, hay peligros que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Y cuáles son esos peligros? Veamos lo que dice Josué 23, 11 al 13. Dice, guardad, oiga este texto, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Qué vemos aquí? Dios está advirtiendo de un peligro que debía de tener Israel muy en cuenta y debía de cuidarse. El peligro al que Israel se enfrentaba no era la enemistad, los enemigos que eran estas naciones, sino era volverse en amistad con estas naciones. ¿Por qué? Porque al volverse en amistad con estas naciones corría el peligro de ser influenciados por estas naciones. Las armas de ellas no representaban tal vez un desafío para Israel, porque Dios intervenía de una manera extraordinaria. Pero lo que sí era peligroso era su ideología, la manera de comportarse de estas naciones, la manera de pensar, sus costumbres, sus valores, que podrían resultar dañinos. ¿Por qué? Más dañinos que una invasión militar, porque sutilmente iban a socavar los valores, la adoración, el respeto al Dios del cielo. Ahora, el peligro de casarse con los cananeos que quedaban en la tierra consistía en que Israel pudiera perder la adoración al verdadero Dios. Entonces Dios les dice, este es un peligro, no se vayan a mezclar. Eso debemos tenerlo hoy muy, muy presente.
No hay compañerismo de la luz con las tinieblas. No hay compañerismo. Usted y yo estamos llamados a no hacer alianzas con personas que nos van a alejar de Dios. Tal vez al principio parece inofensivo, tal vez al principio parece que no hay peligro, pero a medida se va transigiendo con las personas, uno llega inconscientemente a adoptar una posición que nos afecta en nuestro desarrollo espiritual. Tengamos cuidado, porque a veces pensamos que podemos dominar la situación, la circunstancia, y es muy peligroso. Dios, cuando Dios destruye, es interesante, a pesar de que Dios es fiel. Pero ¿cómo es eso? Miren lo que dice Josué 23, 15 y 16. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Miren qué interesante. Parece que Dios es implacable, parece que Dios es cruel, pero ¿por qué dice que al mezclarse con la idolatría iba a venir la ira de Dios? Esto es importante verlo siempre a la luz o desde el prisma del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La ira no es contra el ser humano. Él declara la guerra al pecado, y el pecado, independientemente de donde se encuentre, si usted está aferrado al pecado, alcanzará esa destrucción, porque el enemigo número uno de Dios, o uno de los enemigos más fuertes de Dios, es el pecado, como la muerte y el diablo y sus demonios. Entonces Dios ha declarado la guerra al pecado. Entonces, cuando las personas caen en la idolatría, son atraídas por el pecado de la idolatría. Y Dios hace llamados a salir de la idolatría. Dios nos llama a salir de una vida llena de idolatría, porque la idolatría destruye al ser humano. La idolatría perjudica al ser humano espiritualmente, físicamente, mentalmente. Entonces, Dios no quiere eso. Por eso es que Él dice, voy a cortar, voy a destruir el pecado. El problema es que cuando el pecado lo albergamos en nuestro corazón, esa destrucción nos va a alcanzar. La ira del Señor es la respuesta de que Dios no quiere destrucción, y Dios es un Dios santo. Dios aborrece el mal, aborrece el pecado. Jamás va a aborrecer al ser humano, porque usted y yo somos obra de Él. Él nos ama y ha dejado el Evangelio para que nos liberte con el poder del Evangelio a través de Jesús de la esclavitud del pecado. El problema es que el ser humano llega a vivir en pecado y se acostumbra y se aferra al pecado, sabiendo que el pecado les trae destrucción, le trae tristeza, le trae infelicidad. Entonces Dios no quiere eso. Dios lo que va a destruir es el pecado. Jamás ha pensado Dios destruir al ser humano, y por eso dice que con amor eterno Él nos ha amado. Dios lo ama a usted y me ama a mí, pero jamás nos va a aceptar el pecado. Él quiere que eliminemos el pecado, y Él ha dejado todo el poder del Espíritu Santo, la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo y todo el ministerio de los ángeles para que podamos vencer el mal, el pecado. Entonces Dios va a destruir el pecado. Cuando Dios destruye, lo que destruye es el pecado. Ahora, ¿qué podemos hacer? El antídoto para no ser influenciados por el pecado, para no mezclarnos con personas que nos van a arrastrar hacia el mal. ¿Cuál es el antídoto para vencer el mal? Miren, dice aquí Josué 23, 11, y qué interesante cómo lo describe. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es el antídoto para no caer en la maldad, en el pecado? Es el amor a Dios. Cuando usted y yo amemos a Dios, estaremos protegidos de la influencia del mal. ¿Quiere usted ser protegido de la influencia del mal? El antídoto para no caer en la maldad, no caer en la esclavitud del pecado: amemos a Dios.
Y por último, quiero invitarles a que podamos reflexionar, porque Dios es fiel y Dios seguirá siendo fiel independientemente si usted y yo seamos fiel, si le amemos o no le amemos a Dios, si le sirvamos o no le sirvamos, Dios seguirá siendo fiel. Pero quiero invitarles a una reflexión. Salmo 117:2 dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Dios siempre lo va a amar a usted, en las buenas y en las malas, en la obediencia o en la desobediencia. Dios siempre lo va a amar. Nunca olvidemos eso. Pero Dios, a través de la historia, siempre ha sido fiel en sus promesas, independientemente de la conducta del ser humano. Nuestro deber es obedecer a Dios a través de sus mandamientos y estatutos, porque el secreto de toda felicidad genuina estriba en la obediencia, y entonces al hacer eso tenemos garantizado el éxito, un éxito supremo que va más allá de esta vida, que es la salvación eterna. Así que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad hoy de hacer en nuestra vida nuestras las promesas fieles de Dios. Y Dios quiere hacer eso en nuestras vidas. Quiere que sus promesas sean una realidad en nuestras vidas. ¿Usted quiere? Eso solo lo vamos a obtener a través de la obediencia a su palabra por medio del Espíritu Santo, que nos facultará el obedecer sus estatutos y sus mandamientos. Que esta semana, al estudiar la palabra de Dios, podamos ver lo grandioso que es Dios, a ser fiel en todas sus promesas. Y Dios jamás va a faltar a sus promesas. Que Dios les bendiga y que podamos tener una semana llena de bendiciones a través del poder de Dios. Que tengan una exitosa semana, es mi deseo y oración para todos ustedes.